Buenos días a todos. Mi nombre es Laura Arango, yo soy residente de primer año y bajo la asesoría del doctor Carlos Vallejo, hoy vamos a presentar este club de revista que es sobre líquidos endovenosos en cetoacidosis diabética. Entonces, el contenido que propongo es que primero demos un contexto respecto a la cetoacidosis diabética, evaluemos la terapia hídrica en otros contextos, sobre todo en pacientes críticamente enfermos, hagamos el análisis crítico de este artículo que vamos a presentar el día de hoy para luego hacer como la discusión y dar unas conclusiones al respecto. Entonces sabemos que la cetoacidosis diabética se caracteriza porque hay hiperglicemia, acidosis metabólica, cetonemia y está acompañado por diferentes grados de depresión de volumen. Sabemos que más o menos 2/3 de las causas es en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y más o menos 1/3 de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En el mundo, más o menos en Estados Unidos, se dice que de todos los pacientes hospitalizados con diabetes, este va a corresponder de un 4 a un 9% de todas las altas hospitalarias. Y las tasas de hospitalización por cetoacidosis diabética han venido incrementando en el tiempo, con un incremento del 6.3% para el periodo de 2009 a 2014. Adicionalmente, un único episodio de cetoacidosis diabética, según datos de Estados Unidos, va a costar $26.560. En países desarrollados, pues como Estados Unidos, la mortalidad es aproximadamente del 1%, pero esto va a verse incrementado en los pacientes que son mayores de 65 años, que puede incrementar entre un 8 a un 10%, y esto más que todo relacionado con la gravedad de la causa que lo va a precipitar. En nuestro medio, específicamente en Medellín, hay una cohorte retrospectiva en pacientes que fueron atendidos en el Hospital San Vicente Fundación con cetoacidosis diabética. Eran aproximadamente 156 pacientes y en esto se encontró que la tasa de mortalidad era del 7.5%. Y en ese mismo estudio, dentro de las causas precipitantes, la principal fue la suspensión del tratamiento, seguido por infección, que fue el 32%, donde el primer lugar se lo llevó las infecciones del tracto urinario, seguido por infecciones a nivel pulmonar y luego infecciones de tejidos blandos. El 28% fue secundario a diabetes mellitus de novo. Otras etiologías que fueron el 8%, entonces a destacar los pacientes con pancreatitis y con infarto agudo del miocardio y un 6% secundario al alcohol. Entonces, la cetoacidosis diabética se produce porque hay una deficiencia absoluta de insulina o por una enfermedad aguda va a haber un incremento de las hormonas contrarreguladoras, que son las catecolaminas, el cortisol, la hormona del crecimiento y el glucagón. Y esta ausencia de la insulina lo que me va a generar es una alteración en la capacidad de captar y de utilizar la glucosa en los tejidos. Y esto se me va a ir a que se me va a activar la gluconeogénesis, la glucogenólisis, y esto incrementa la hiperglicemia. Me va a producir diuresis osmótica que me va a generar depresión del volumen extracelular, alteraciones electrolíticas. Y adicionalmente se genera cetogénesis por activación de la hormona sensible a la lipasa en el tejido adiposo. Esto me va a generar cetoácidos que se van a ir acumulando, me va a disminuir el bicarbonato y me va a producir una acidosis metabólica con anion gap elevado. Entonces conocemos que dentro de las manifestaciones clínicas, la cetoacidosis diabética tiene un curso clínico que es corto, donde van a ver los signos clásicos de hiperglicemia, que sería poliuria, polidipsia. Puede haber pérdida de peso, sobre todo en los pacientes que están debutando con cetoacidosis. Los síntomas gastrointestinales son comunes, representan más o menos el 60, pues se presentan el 60% de los pacientes, y adicionalmente podemos encontrar que en el examen físico los pacientes van a tener la respiración de Kussmaul que conocemos, un aliento a acetona, los podemos encontrar taquicárdicos con deshidratación. Entonces, respecto al diagnóstico, tenemos al menos como dos grandes guías, existen más, pero traigo a colación las que más conocemos, y es que sabemos que propiamente la ADA nos va a clasificar la cetoacidosis diabética como leve, moderado o grave, de acuerdo al grado de acidosis y de acuerdo a la alteración del estado del sensorio propiamente. Y las guías de Reino Unido lo que hacen es simplificar como ese diagnóstico, cumpliendo solamente con esos tres criterios: que haya hiperglicemia, presencia de cetonas y que se confirme la acidosis. Entonces, en una cetoacidosis diabética, las metas del tratamiento sería corregir la deshidratación, la hiperglicemia, la osmolaridad, la cetonemia y tratar la causa precipitante.
Respecto a los líquidos en cetoacidosis diabética, lo que sabemos es que, por ejemplo, en un adulto normal, el agua corporal total va a representar el 60% del peso y eso se va a distribuir entre 2/3 en el líquido intracelular y 1/3 en el líquido extracelular, que se va a dividir entre la parte intersticial, intravascular y transcelular. En la cetoacidosis diabética se conoce que hay aproximadamente un déficit de agua de aproximadamente de 6 litros y que el principal compartimento que se va a ver comprometido va a ser el compartimento intersticial. Esto lo traigo de un estudio que es viejito, que fue publicado en 1979, pero fue pues muy interesante, donde lo que hicieron fue incluir en una UCI a 10 pacientes que tenían hiperglicemia grave, estaban monitorizados todo el tiempo y les fueron poniendo líquidos, evaluando qué tanto los líquidos solos me podían llegar a bajar los niveles de glucosa. Y hasta que llegó como a una meseta la glucosa, ahí fue cuando empezaron a poner la insulina. Entonces, se ve una caída consistente de la osmolaridad y asociada a una caída de la glucosa a medida que se iban dando los líquidos y se mantenía pues como constante en el tiempo los niveles de insulina que ellos en ese momento los estaban midiendo. Entonces, saber esto nos implica conocer que solamente dar los líquidos va a mejorar la hiperglicemia, la osmolaridad, la acidosis metabólica, porque también me va a provocar una disminución de las hormonas contrarreguladoras, una disminución de la resistencia periférica a la insulina, y sabemos que solamente los líquidos pueden llegar a disminuir la glicemia entre 25 a 50 mililitros hora. Entonces, teniendo esto en cuenta en otros contextos, siempre ha existido también la duda de cuál sea el mejor líquido a utilizar, bien sea solución salina o cristaloides. Entonces, para esto traigo a colación estos estudios que son como los más representativos. Este es el SALT, donde en un solo servicio de urgencias en Estados Unidos recogieron pacientes entre el 2016 y el 2017, incluyeron a pacientes que hubieran recibido al menos 500 mililitros de líquidos durante su estancia en el servicio de urgencias y que se fueran a hospitalizar fuera de la UCI. Y ellos lo que querían comparar eran los días libres de hospitalización y los aleatorizaron, los dividieron a los pacientes que iban a recibir cristaloides balanceados, que podía ser lactato de Ringer o Plasmalite, y los que recibieron salino. Es muy importante pues que durante este periodo de tiempo en este centro lo que hicieron es que cada mes se alternaba el líquido que recibían. Entonces un mes utilizaban cristaloides balanceados para todos los pacientes que necesitaran líquidos, a menos que la condición clínica del paciente no ameritara ese tipo de líquido que tocaba ese mes, y al mes siguiente, por ejemplo, tocaba solución salina. Entonces, en total se incluyeron aproximadamente 13.000 pacientes no hubo diferencia en el número de los días libres de hospitalización entre el grupo de cristaloides balanceados y el grupo de solución salina. Pero en el desenlace secundario, que era de eventos adversos renales mayores a 30 días, que es un desenlace compuesto, sí hubo diferencias, pero sobre todo como en los días de creatinina al finalizar el tratamiento, que realmente eso es un desenlace subrogado. Entonces ellos al final pues del estudio lo que hacen es concluir que este estudio, que era de pacientes no críticos, los que eran tratados con líquidos endovenosos en el servicio de urgencias, no hubo diferencias en los días de hospitalización entre los que recibieron cristaloides balanceados versus los que recibieron solución salina. Y acá es importante anotar que de los pacientes que recibieron cristaloides balanceados, el 95% recibió realmente solo lactato de Ringer, entonces casi que podríamos decir que la comparación fue lactato con salina. Luego, pues como en ese mismo momento publicaron este, que es el SMART, que también es en ese mismo centro, donde se incluyeron fueron las UCIs y los pacientes que estaban críticamente enfermos, y los incluyeron entre 2015 y 2017, igual cada mes se le autorizaba para un tipo de líquido, y se incluyeron aproximadamente 15.000 pacientes. Y ellos lo que evaluaron como desenlace primario en este estudio fue los eventos adversos renales mayores, los cuales fueron mayores en el grupo de la solución salina comparado con los de los cristaloides balanceados. Y acá en este caso, pues lo que mayor arrastró como esa significancia estadística fue la mortalidad.
Y se concluye entonces que estos líquidos balanceados tuvo un efecto favorable en el resultado compuesto de muerte, nueva terapia de reemplazo renal y disfunción renal persistente en estos pacientes. Luego llega este otro estudio que lo conocemos recientemente, que fue publicado en JAMA en el 2021, que es el BASICS, y lo que querían era que en 75 unidades de cuidados intensivos en Brasil incluyeron pacientes entre el 2017 y hasta el 2020, que fueran pacientes que iban a necesitar reanimación hídrica y que tuvieran al menos un signo de hipoperfusión, un signo de respuesta a líquidos endovenosos, que fueran a estar al menos 24 horas en la unidad de cuidados intensivos y que tuvieran al menos un factor de riesgo para lesión renal aguda. Se incluyó aproximadamente como en total 10.500 pacientes y fueron aleatorizados para recibir bien sea plasma light o solución salina. Y el propósito o el desenlace primario que ellos estaban evaluando era la mortalidad a 90 días. Y se encontró que no había diferencias en ambos grupos en la mortalidad a 9 días con este HR de 0.97 que no fue estadísticamente significativo. Perdón. Listo. Entonces, la conclusión que ellos dan es que en los pacientes en estado crítico que requerían retos de volumen, el uso de una solución balanceada versus solución salina normal no redujo significativamente la mortalidad a los 90 días. Este que es más reciente lo publicaron este año en el New England, es el estudio Plus que también pues es un estudio, un RCT que fue realizado en 53 UCIs en Australia y en Nueva Zelanda. Los pacientes fueron incluidos entre el 2017 y el 2020 y tuvieron que, pues acá es importante que ellos al inicio estaban considerando una muestra de 8.000 pacientes, pero con todo el tema del COVID no pudieron hacer eso y tuvieron que hacer un cálculo nuevo del tamaño de la muestra. Entonces ellos incluyeron a los pacientes que tuvieran necesidad de reanimación hídrica y que consideraran que se pudiera utilizar tanto el plasma light o la solución salina. Y lo que estaban buscando era evaluar también la mortalidad a 90 días, sin encontrar diferencias en la mortalidad a 90 días entre los grupos de que recibió salino, el grupo que recibió plasma light. Entonces, pues estos son los estudios más grandes que hay al respecto de líquidos en este momento, pero lo que quiero llamar o traer a colación es que en estos estudios cuando uno revisa pues tienen poca representación de los pacientes con cetoacidosis diabética. Excepto ya después que se hace un análisis por subgrupos del estudio SALT y SMART que va a estar incluido en la revisión sistemática que vamos a revisar hoy, porque entonces para esto traemos a colación esta revisión sistemática y metaanálisis de RCTs que busca comparar la solución salina con los cristaloides balanceados en pacientes con cetoacidosis diabética. Entonces, los estudios primarios que se incluyeron debían ser RCTs, la población podía ser niños o adultos que fueran, pues que estuvieran en sala de hospitalización o estuvieran críticamente enfermos. La intervención evaluada fueron cristaloides balanceados, la comparación solución salina y se evaluaron desenlaces como mortalidad, resolución de la cetoacidosis diabética, el tiempo de resolución de la misma, los niveles de cloro y de bicarbonato post-reanimación. Respecto a la búsqueda, entonces se realizó en bases de datos como Medline, Embase y Cochrane desde que fueron creadas hasta marzo 19 del 2021. No hubo restricción respecto al lenguaje ni tampoco al estado de publicación y estas fueron las palabras clave que se utilizaron en la búsqueda. En el suplemento desglosan y describen adecuadamente cómo fue esa estrategia de búsqueda. Y al final de realizar como todo este proceso, se incluyeron 8 estudios que fueron analizados a través del software de Refman 5.3 y el peso del estudio se le calculó a través del método de varianza inversa o modelo de efectos aleatorios. Los resultados se mostraron como riesgos relativos cuando se trataba de desenlaces dicotómicos o como diferencia de medidas cuando eran desenlaces continuos. Se evaluó la heterogeneidad a través del chi-test y el estadístico I2 o mediante la inspección visual del forest plot y mencionan que hicieron un análisis por subgrupos donde estaban comparando a adultos con niños. Entonces acá tenemos al menos como las características más importantes de los diferentes grupos. Vemos que en general la definición de la cetoacidosis diabética en los diferentes estudios fue muy homogénea, incluyendo sobre todo como
un espectro amplio de la enfermedad, excepto uno de los estudios decía específicamente que no incluían pacientes con cetoacidosis diabética leve. Hubo 5 estudios que fue hechos en adultos, 2 en niños, y es muy importante que la muestra de estos estudios fue demasiado pequeña, donde el comparador o grupo control siempre fue salino, y estos fueron los diferentes cristaloides balanceados que utilizaron. Acá también hay un punto diferencial y es la cantidad de líquidos. El estudio donde hubo mayor cantidad de líquidos fue con 6 litros aproximadamente, había otro de 4 y la gran mayoría estaban entre 1000 a 1500 mililitros pues, de las soluciones que se aplicaron. Y los desenlaces, entonces vemos que al menos para la mayoría, como desenlaces primarios, tenían el tiempo de resolución de la cetoacidosis diabética. Había uno que propiamente quería evaluar, era el bicarbonato y el cloro post-reanimación, otro solamente la base excesos y la diferencia de iones, y uno que era en pediatría, quería evaluar la incidencia de la lesión renal aguda nueva o progresiva. Respecto a la resolución de cetoacidosis diabética, pues también en general los criterios que utilizaron entre los estudios eran muy similares, excepto dos pues, que no reportaron y no utilizaron ningún criterio en específico para evaluar la resolución de la cetoacidosis diabética. Entonces, para iniciar hablando de los resultados, quiero tener como que tengamos como en mente el concepto de heterogeneidad, que eso lo que nos va a hablar es de la variabilidad de los desenlaces entre los estudios. Entonces, cuando yo encuentro esto, lo que yo tengo que hacer a la hora de evaluar o sí, de evaluar un metaanálisis es preguntarme si esa variabilidad me hace sentir incómoda para combinar el resultado en una única medida. Y yo lo puedo evaluar a través pues, de una forma cualitativa, por ejemplo, utilizando el valor de P, pero también se puede evaluar con la Q de Cochrane o chi cuadrado, y está este estadístico I2, que lo que me evalúa propiamente es la magnitud de la variabilidad. Entonces, a medida que esta variabilidad va a ir incrementando, yo ya debo de ir buscando unas explicaciones de la variabilidad de esos estudios que no se ha explicado por el azar. Entonces, en general, podemos clasificar lo que sí tiene 1 y 2. Entre 0 y 25, la variabilidad es baja, casi que podríamos decir que los estudios son homogéneos. Entre 20 y 25 es una zona gris, y cuando está por encima de 50, pues ya es una heterogeneidad alta. Entonces, teniendo esto en mente, el primer desenlace que ellos evaluaron fue mortalidad. En 6 estudios encontraron que esto lo evaluaban y se encontró como un efecto incierto de la mortalidad al comparar el salino con los cristaloides balanceados. Y de acá quiero resaltar que fue un desenlace poco frecuente, se presentó solamente en 8 de 370 pacientes, entonces esto hace que estos resultados tengan una imprecisión muy grave. El segundo desenlace que se evalúa es la resolución de la cetoacidosis diabética. Se incluyeron 6 estudios que evaluaron ese desenlace, y acá más o menos el 93% de todos los pacientes lograron resolución de la cetoacidosis diabética. E independientemente de la definición que hayan utilizado para decir que sí tuvo resolución, no se encontró ninguna diferencia entre el tipo de fluido haya recibido cristaloides balanceados o haya recibido solución salina. Respecto al tiempo de resolución de la cetoacidosis diabética, entonces este también incluyó 6 estudios con una heterogeneidad que era del 44%, y se encontró que el tiempo de resolución de la cetoacidosis diabética fue 3.5 horas mayor en los pacientes que recibían solución salina comparado con los cristaloides balanceados, con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo, pero con intervalos pues, que vemos acá que son muy imprecisos. Respecto a este otro desenlace, que es el tiempo de estancia hospitalaria, entonces solamente 4 estudios lo evaluaron, y ese desenlace no se encontró que hubiera diferencias en el tiempo respecto a utilizar solución salina o cristaloides balanceados. Este en especial, que es el nivel de cloro post-reanimación, entonces incluyó 6 estudios. Lo que nos muestra es que en los pacientes que recibieron solución salina, el nivel de cloro fue 6.62 milimoles mayor en comparación pues, a los que recibieron cristaloides balanceados, pero esto podría llegar a ser 0.4 milimoles menor o llegar a ser, en el peor de los casos, 3
3,64 milimoles mayor, comparando pues con los cristaloides balanceados. Entonces acá hay que mencionar que este desenlace en específico entre los estudios tenía una heterogeneidad más alta y que eran imprecisos, entonces ahorita vamos a discutir cómo es. Y finalmente lo otro que evalúan es el nivel de bicarbonato post-reanimación, que también se encontró que era menor el nivel de bicarbonato, 1,5 milimol, en los pacientes que recibieran solución salina comparado con los cristaloides balanceados. Si bien no era como dentro de los principales objetivos del estudio de evaluar los eventos adversos, pero reportan que lo principal que se evaluaron en los estudios que lo tuvieron incluido fueron las alteraciones electrolíticas, principalmente del potasio. Un estudio reportó edema cerebral, que este lo reporta en niños, y los otros en menor medida hipoglicemia. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es evaluar a raíz de la guía de JAMA de revisión sistemática y metaanálisis para saber qué tan buena es la evidencia y cuál es su calidad de este estudio para poder llegar a tomar conclusiones. Entonces, la primera parte es si son válidos los resultados. La pregunta de la revisión abordó explícitamente una pregunta clínica sensible, la cual es esta: en pacientes con cetoacidosis diabética, ¿hay algún beneficio en el uso de cristaloides balanceados en comparación con la solución salina? Considero que sí lo hizo de forma explícita y que los desenlaces que ellos fueron evaluando iban en concordancia a esta pregunta clínica. La siguiente es cuáles fueron los criterios de inclusión para seleccionar los artículos y si fueron adecuados. Entonces, como les había mencionado antes, solamente se incluyeron RCTs que compararan cristaloides balanceados versus salino, y se incluyeron tanto adultos, niños, pacientes críticos o no críticos con cetoacidosis diabética, y se excluyeron estudios de observación, series de casos y reportes de casos. Entonces, este punto también se cumple. Respecto a si las estrategias de búsquedas implementadas fueron exhaustivas y detalladas, definitivamente por lo que les mencionaba antes también se cumple, porque esto me quiere decir respecto a lo que estaba pues como la parte suplementaria de que es una estrategia de búsqueda que es reproducible. Y si se evalúa el riesgo de sesgos de los estudios primarios, entonces tenemos esto, donde se encontró que al menos había un estudio con un riesgo grave global de sesgos, pero en general los demás estudios pues tenían bajo riesgo de sesgos, entonces hacen pues como la evaluación de este aspecto. Respecto a si fueron similares los estudios, los resultados de estudio a estudio, entonces nuevamente mirando acá la heterogeneidad, vemos que para los desenlaces de mortalidad, resolución de la cetoacidosis diabética, tiempo de estancia hospitalaria y nivel de bicarbonato post-reanimación, la heterogeneidad era de cero. Entonces, las diferencias que existen o que se presentaban entre los estudios podrían llegar a ser explicadas por el azar. A diferencia de eso, el tiempo de resolución de la cetoacidosis diabética tuvo una heterogeneidad del 44%, que está dentro de esa zona gris, y el nivel de cloro post-reanimación tuvo una heterogeneidad del 85%, que entonces en este caso ya tenemos que empezar a buscar cuál fue la causa de esa variabilidad, y principalmente revisando como los estudios primarios, puede estar explicado, uno, por la cantidad de líquidos que recibían entre los diferentes estudios, que eran muy heterogéneos. Lo otro es que dentro de los desenlaces primarios no todos incluían evaluar el nivel de cloro post-reanimación, entonces muchos de los resultados que se obtuvieron a ese nivel fueron a partir de desenlaces, medidas indirectas. Entonces, en general, pues sí fueron similares respecto a estos que les conté primero, que tienen esa heterogeneidad de 0%, pero definitivamente no para al menos los niveles de cloro post-reanimación. Respecto a si la selección de los artículos y la evaluación de los estudios fueron reproducibles y cuántas personas lo realizaron y cómo fue su concordancia, entonces ellos mencionan que 2 personas se encargaron de revisar los artículos acompañados pues como de un bibliotecólogo que les ayuda a hacer la búsqueda, y que en caso de que hubiera discrepancias entraba un tercero a resolverlas y se discutían. Sin embargo, no mencionan cuál fue el coeficiente capa de concordancia entre los evaluadores. Respecto a cuáles fueron los resultados globales de la revisión sistemática, entonces acá tenemos estos 6 desenlaces que fueron los evaluados, donde ya sabíamos pues que los que realmente tuvieron como significancia estadística fue principalmente el bicarbonato y el tiempo de resolución de la cetoacidosis diabética.
Luego seguimos con la otra parte, que sería cuál es el grado de confianza en los estimados de los efectos de la intervención. Entonces, esta es la evaluación GRADE y vemos que para los 6 desenlaces el nivel de imprecisión fue de muy seria a seria y el nivel de certeza que dan para los desenlaces va de muy baja a moderada. Entonces sabemos que los líquidos que más utilizamos, pues en general, van a ser la solución salina, el Harman, lactato de Ringer, y pues acá en los estudios se incluía Plasma-Lyte. Entonces vemos que la solución salina pues tiene niveles de sodio y cloro sí, muy por encima de los niveles de plasma y que adicionalmente tiene un pH que es mucho más ácido. A diferencia de el Harman y el lactato de Ringer y el Plasma-Lyte, tiene niveles muy similares de los electrolitos y adicionalmente algo diferencial es que va a tener un buffer que para Harman y lactato base y lactato de Ringer va a ser lactato y para Plasma-Lyte va a ser acetato y gluconato. Entonces, cuando uno se pregunta como cuál es la causa de por qué seguimos mandando más solución salina en comparación con otro, entonces sabemos que nos dicen como la solución salina es barato, parece que funciona, es lo que siempre se ha utilizado, sin embargo, esta justificación es inadecuada porque si bien ha sido como lo que históricamente ha sido más usado, no quiere decir que este sea el mejor, que eso es lo que se llama como un sesgo de status quo, haciendo que, porque sea la terapia convencional, uno crea que es lo mejor. Sin embargo, ya sabemos, por lo que les contaba, que este es un líquido que es como más ácido y que no es fisiológico y que puede generar acidosis hiperclorémica cuando sean infusiones rápidas, va a generar una expansión de volumen intravascular, va a diluir el bicarbonato y eso va a disminuir su capacidad de buffer. Se cree, pues, o las otras dudas que se generan respecto sería como el lactato, que este trae potasio, entonces se cree que en presencia de hipercalemia la solución salina podría llegar a ser mejor que el lactato de Ringer o el Harman. Sin embargo, también se conoce que en presencia de acidosis, que por ejemplo puede estar empeorada por la acidosis hiperclorémica de la solución salina, lo que va a pasar es que se va a intercambiar hidrogeniones que van a entrar a la célula y va a salir potasio y entonces esto lo que me va a hacer es empeorarme la hipercalemia. Lo otro que genera duda respecto, por ejemplo, al lactato de Ringer es que pueda generar un empeoramiento de la hiperglicemia y esto pues como en el sentido de que este lactato puede ser metabolizado en el hígado por gluconeogénesis, pero esto es como en un 70%, pero hay un 30% de este lactato que puede ser metabolizado por oxidación y me va a generar CO2, agua y adicionalmente pues teóricamente puede generar un consumo de hidrogeniones que me va a incrementar el bicarbonato. Entonces, conociendo esto, se sabe que la acidosis hiperclorémica causa daño en modelos animales, entonces traigo como a colación estos dos modelos animales. Este eran de 24 ratas que se les indujo sepsis, pues era sepsis como de origen abdominal con peritonitis, y después los dividieron en darles infusión de ácido clorhídrico diluido comparado con lactato de Ringer y evaluaron como la presión arterial media, por ejemplo. Entonces, se encontró que inclusive en acidosis leve, que ellos lo definían como que tuviera una base excesos meta como entre -5 a -10, había ya disfunción hemodinámica pues, que se veía relacionada con la disminución de la presión arterial media, pero que era mucho más marcado en los casos pues, de acidosis grave. Este es otro estudio de otro modelo animal que eran ovejas sépticas, también fue por peritonitis y las aleatorizaron en recibir solución salina normal, lactato de Ringer y plasma light. Entonces se dieron cuenta que las ovejas que fueron tratadas con solución salina normal tenían más, pues les iban peor, tenían más acidosis, tenían una disminución del índice cardíaco, tenían alteración de la perfusión microvascular y sobre todo, pues lo que les muestro acá es que estos pacientes tenían, estas ovejitas tratadas con solución salina, tenían menor sobrevida. Entonces, asimismo se conoce pues que la hipercloremia o la acidosis metabólica hiperclorémica va a causar vasoconstricción. Entonces, también hay estudios en modelos animales, pero este me llamó la atención porque es un estudio que se hizo pues aleatorizado y controlado en 12 voluntarios sanos y los aleatorizaron para recibir 2 litros de solución salina en 1 hora versus 2 litros de plasma light en 1 hora. Y a los 90 minutos de la infusión los llevaron a resonancia magnética y miraban como algunos parámetros. Entonces, lo que se encontró es que, por ejemplo,
ejemplo, en la velocidad del flujo de la arteria renal en los pacientes que recibían solución salina tenían una disminución de este flujo en comparación a los pacientes que recibían plasma light. Asimismo, se vio una disminución en la perfusión del tejido cortical renal en los pacientes que recibían solución salina versus los pacientes que recibieron plasma light. Esto se puede ver evidenciado ya en estudios evaluados, por ejemplo, en la UCI, como este que fue publicado en JAMA en el 2012, que era un estudio prospectivo abierto, donde lo que hicieron eran como dos periodos. El primer periodo fue de febrero a agosto del 2008, donde se utilizaban normalmente los líquidos que consideraran necesarios, pues como durante ese periodo, en los pacientes que ingresaban a la UCI críticamente enfermo. En este periodo se incluyeron 760 pacientes. Luego, durante 6 meses no se hizo como ninguna intervención y ya llegó propiamente el periodo de intervención que fue entre enero y agosto del 2009, donde la intervención era restringir el uso de los líquidos que fueran ricos en cloro y en cambio a estos utilizar lactato de Ringer, Harman y Plasma Light. Y en este grupo se incluyeron 773 pacientes y lo que querían ver como desenlace primario era la incidencia de lesión renal aguda según la clasificación AKI y se vio que había tanto lesión como falla, más de forma menor en el grupo de intervención. Entonces se demostró que esta estrategia disminuía la tasa de lesión renal aguda. Entonces, cuando miramos eh, otro de los motivos por los que se cree que se prefiere la solución salina es porque es mucho más barato y pues uno comparando, por ejemplo, precios, si bien esto no es 100% comparable porque son marcas completamente diferentes, pero haciendo como una relación, pues la diferencia más grande existiría al menos entre este Harman que vale 3.700 y esta solución salina de otra marca que vale 1.200, pues habría una diferencia de 1.500. Si uno piensa, pues le vamos a poner generalmente mucho líquido a los pacientes que están con cetoacidosis, pero realmente en costo-beneficio puede llegar a beneficiarse del uso de los cristaloides balanceados, por algo que ya vamos a hablar. Y al respecto, pues revisando, existe registro INVIMA para el Plasma Light, vemos que es mucho más caro en comparado con otras soluciones balanceadas, pero realmente no lo he visto utilizar en la práctica clínica. Entonces, revisando ya propiamente como las recomendaciones que hacen las guías al respecto del tratamiento con líquidos en los pacientes con cetoacidosis diabéticas, vemos que, por ejemplo, esta de la ADA, de entrada dicen que se debe poner solución salina normal como el líquido de elección. Sin embargo, pues por ahí buscando como cuál es el motivo realmente, lo que ellos dicen es que a pesar de que existe como esa acidosis hiperclorémica, se considera que esto es algo autolimitado y que tiene pocas consecuencias clínicas y que está más que todo relacionado con el exceso de infusión de líquidos que contuvieran cloro, pero la indicación entonces según la guía es utilizar solución salina hipertónica. A diferencia de esta, pues la guía del Reino Unido recomiendan cloruro de sodio como opción de tratamiento, pero ellos sí discuten como cuáles serían las ventajas y desventajas de utilizar solución salina versus utilizar, por ejemplo, Harman. Sin embargo, como la indicación o el motivo por el que siguen recomendando la solución salina es por lo que discutimos y es que es lo que se usa normalmente, entonces como se usa tiene más perfil de seguridad, pero realmente estos no son como unos criterios fidedignos para tomar esta decisión. Entonces, después de revisar todo esto, de revisar este estudio que tiene una calidad de evidencia como de baja moderada, que nos demuestra que no hay diferencia entre ambas soluciones, y teniendo en cuenta como lo que les acabo de presentar, yo considero que el uso de las soluciones balanceadas va a tener plausibilidad biológica porque es claro que un paciente con cetoacidosis diabética va a necesitar grandes volúmenes para la reanimación hídrica y el uso de solución salina normal, como lo mencionamos, entonces ya sabemos que pueden desarrollar acidosis metabólica hiperclorémica y que se ha demostrado que estos pacientes van a tener una disminución en el flujo sanguíneo renal, entonces secundario a esto hay mayor riesgo de que se genere lesión renal aguda, que puede llegar a significar mayor estancia hospitalaria y costos en la atención. Entonces, yo personalmente considero que podríamos tratar pacientes con cetoacidosis diabética con soluciones balanceadas.
Muchas gracias, estoy atenta a las preguntas. Bueno, muy buenos días a todos. Doctora Laura, muchas gracias por su excelente presentación. Bueno, como habíamos quedado ayer en la discusión antes de la charla, pues encontramos que no solamente a pesar de la plausibilidad biológica se evidencia en este caso que pudiera tener, en caso de ser necesario, utilidad el uso de las soluciones balanceadas. Una pregunta específica con respecto a la heterogeneidad y este asunto, y es puntualmente si tú finalmente en un paciente que te llega al servicio de urgencias, utilizarías las soluciones balanceadas en vez de solución salina normal. Sí, pero pues no solamente por la heterogeneidad, sino por la plausibilidad biológica que les mostré como de los diferentes estudios que se han hecho en animales y la tendencia es a que se ha ido demostrando que las soluciones balanceadas son útiles no solamente pues en el contexto de cetoacidosis diabética, sino en otros conceptos. Entonces yo sí lo utilizaría en los pacientes de la práctica diaria. Profe Juan Manuel. Hola, Laurita, qué pena, muchas gracias. Ya me conecté muy tarde porque no, el programa no me está dejando conectar. Pero bueno, la pregunta, yo voy a extender un poquito la pregunta que te hizo Vallejo y es, en todos los pacientes que necesitan cristaloides, en un primer momento utilizarías la solución balanceada en lugar de solución salina. Excluyamos los pacientes de neuro, porque en esos, pues, también la plausibilidad biológica nos dice que les iría mejor con solución salina, pero en términos generales, llega un paciente que tiene una condición de choque o una condición en la que necesita una reanimación inicial, utilizaría siempre las soluciones balanceadas. Contésteme esa y le tengo otra pregunta después. Profe, pues creo que pues lo que yo saco de esto es que realmente no existen diferencias. Entonces, excepto pues a los pacientes que estábamos mencionando de neuro y podría utilizar soluciones balanceadas generalmente en todos los pacientes. Listo, podría, ¿cierto? La siguiente pregunta es, ¿usted sabe cuál es la compatibilidad, por ejemplo, del Harman o del Plasma Light con la mayoría de los medicamentos en comparación, por ejemplo, con la solución salina? Supongamos, por ejemplo, con los antibióticos. Pues específicamente con eso no, pero por ejemplo si busqué sobre el potasio, pues porque era específicamente en cetoacidosis diabética y definitivamente recomiendan que si uno los va a utilizar y necesita reponer potasio debe hacerlo aparte. Entonces sí hay como incompatibilidad con muchos de los medicamentos que uno utiliza en los pacientes. Listo, entonces te voy a contar cuál es mi conclusión después de haber revisado esto mucho tiempo, porque esta fue mi duda y yo siempre peleé a favor de los cristaloides balanceados. Y es que van a seguir saliendo un montón de artículos con respecto a eso, y yo estoy de acuerdo en que hay unas condiciones particulares donde yo siempre voy a preferir reanimar el paciente con soluciones balanceadas tipo Harman, ojalá multielectrolíticas, pero no los tenemos tan disponibles. Y esas condiciones básicamente son quemados, cetoacidosis diabética o pacientes que requieran altos volúmenes. Altos volúmenes, estoy hablando de más de 8 o 10 litros en el día. La mayoría de los antibióticos y la mayoría de los medicamentos no son compatibles o tienen problemas de compatibilidad con lactato de Ringer, no sé, con las soluciones multielectrolíticas. Y generalmente en las fórmulas de enfermería necesitan ponerse en solución salina. Entonces eso exige que el paciente tenga un acceso para los líquidos y otro acceso para los medicamentos, que a veces es difícil de conseguir. Segundo, hablaste de los costos. Estamos hablando que el costo es de 3.000 y punta para el Harman y 1.200 para la solución salina. Eso es 3 veces el costo, 3 veces el precio. Y tercero, esos precios son aquí en Colombia.
En otros países, en Estados Unidos y en Europa, los precios se disparan terriblemente porque los medicamentos son más caros. Si bien yo también creo que debemos evitar las altas concentraciones de sodio y particularmente de cloro en los pacientes, en un momento inicial donde usted tenga que poner menos de 5 litros, eso no le va a hacer ninguna diferencia. Pues si usted tiene que poner más de 5 litros, usted sí debería evaluar cuál es la posibilidad de que ese paciente se le vaya a complicar por la solución que usted le está poniendo. Yo no estoy de acuerdo con que no tenga que reponer potasio aparte. De hecho, yo he hecho la reposición de potasio dentro del Harman y me ha ido bien. Y realmente no hay ninguna farmacológicamente no hay ninguna contraindicación hasta donde yo revisé, pues no sé si habrás encontrado alguna otra. Entonces esa es básicamente mi conclusión. Yo creo que la elección del líquido, si es un paciente al que le vamos a poner menos de 2 litros o 2 litros y medio, que generalmente son los pacientes de urgencias, vale huevo. La solución salina es mucho más barata y la tenemos más disponible. Sí, profe, de acuerdo. No, lo del potasio era pues como lo que contaban experiencia de otras personas que sí utilizaban soluciones balanceadas para reanimar pacientes con cetoacidosis diabética, que siempre lo hacían como completamente aparte, pero no porque lo haya buscado como en específicamente para mirar la compatibilidad, profe. Pero perdón, y perdón que interrumpa, insisto en que para cetoacidosis diabética me parece el líquido, el cristaloide de elección, igual que para los pacientes quemados. O sea, si estamos en esas dos condiciones, yo no reanimaría con ningún otro cristaloide. De pronto, por ejemplo, en los quemados, pues ya con coloides, ¿cierto? Que ya lo hemos hablado en otras reuniones. Pero yo creo que la conclusión nos va a seguir llevando a lo mismo. De hecho, el Basics que salió recientemente, que muestra que no hay diferencia, realmente no hay diferencia en bajos volúmenes, pero cuando se van aumentando los volúmenes se empieza a ampliar esa diferencia entre los cristaloides balanceados y la solución salina. Entonces es como predecir qué tanto líquido va a necesitar el paciente. En la mayoría de las condiciones, recordemos, no son dependientes de líquido, ¿cierto? La falla cardíaca no es dependiente de líquidos, el trauma no es dependiente de cristaloides, depende de sangre, de cirugía, pero hay otras condiciones, ¿sí? Que son básicamente esas dos, quemados y cetoacidosis, que sí son dependientes de líquidos. Ahora, la reanimación en un paciente, por ejemplo, con una de esas diarreas asesinas, yo preferiría también hacerlo con un cristaloide balanceado, pero es la selección del paciente. Doctora Laura, finalmente pues usted revisó las guías como mencionó. De acuerdo pues a lo que presentan las guías, ¿cuáles serían entonces los factores, además de los que mencionó el doctor Juan Manuel, por lo cual las guías de práctica clínica siguen sugiriendo la utilización de las solución, pero basada en solución salina normal? Profe, pues realmente, por ejemplo, el de la ADA usa un estudio súper viejito, que es como de los 70 que dice que no hay implicaciones clínicas de la acidosis hiperclorémica. Y en la de Reino Unido, ellos sí hacen como el ejercicio de comparar, pero al final lo que lleva a ser la recomendación de solución salina es porque es como lo más disponible y lo más utilizado. Gracias. Y con respecto a la estabilidad de los medicamentos en solución salina versus otras soluciones, eh, ¿es una contraindicación o es básicamente la predecibilidad de la estabilidad de los medicamentos? Pues es una pregunta pues para el doctor Juan Manuel. La verdad, Carlos, no estoy completamente seguro. Sí, pero si vos ves casi todos yo no recuerdo cómo se llaman, en los Vademecum, pues como las fórmulas de estabilidad que tiene enfermería, los medicamentos por estabilidad, la mayoría deberían, los que no se diluyen en solución salina,
se diluyen en dextrosa. Es porque hay menos componentes que puedan afectar la estabilidad del medicamento. Eso es lo que yo he entendido. Ahora, que no se puede utilizar, no estoy de acuerdo, pero pues por seguridad del paciente utilizamos cosas que conocemos. Y si no tenemos ningún argumento que nos diga que vamos a poner, por ejemplo, piperacilina tazobactam, que es un medicamento que ya se sabe que debe ser diluido en solución salina por su concentración de sodio, y que no lo podemos diluir en Harma, pues yo creo que ahí pesa es como lo que sabemos. En realidad, yo creo que va a quedar como una pregunta abierta, pero dudo que podamos cambiar los protocolos de administración de medicamentos con lo que sabemos, pues y con argumentos tan pobres a favor de las soluciones balanceadas en un primer momento. Sí, yo creo que es importante aquí, la pregunta pues a resolver era si utilizar las soluciones balanceadas tenía alguna diferencia con respecto pues a la solución salina normal en términos de su efectividad, pues y un desenlace de eficiencia que mostró la doctora Laura. Y pues en este caso pues se desvirtúa el hecho de que sean diferentes pues la una de la otra, a excepción pues del desenlace de bicarbonato pues que bien mostró. Entonces por eso la pregunta que le realizaba al principio y era pues en caso tal de que requiriera la utilización de la solución balanceada, pues si lo haría o no. Entonces yo creo que ese es digamos que parte de la pregunta clínica en el sentido de si se utilizaría o no se utilizaría. Esa sería pues la observación adicional que realizaría. Eh, eh, Existe también el mito de que el lactato de Ringer es un expansor de volumen, pero pues ya se sabe que cualquier cristaloide infundido en un paciente en choque en las primeras 24 horas se va a un tercer espacio, independientemente de cuál sea. Entonces, realmente las ventajas que tienen los cristaloides balanceados con la solución salina se van cayendo, excepto en unos contextos específicos. No me malinterpreten, a mí me gusta y siento que es más fisiológico el lactato de Ringer o las soluciones multielectrolíticas, pero tenemos que tener argumentos de peso para seleccionar una de otra, a menos que realmente estemos haciendo daño. Yo creo que pues no tenemos en este momento esa cantidad y ese tipo de argumentos como para decir que siempre vamos a utilizar lactato de Ringer. De hecho, por ejemplo, en falla cardíaca, es preferible utilizar solución salina por el efecto de la carga de sodio sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, es una pelea que no se va a dejar de dar. Yo les recomiendo, por ejemplo, que lean el capítulo de choque del libro de cuidado crítico de Paul Marik, donde él hace un análisis de la solución salina y él habla de una solución antifisiológica o suero antifisiológico. Y tiene unos argumentos muy de peso. Pero después de haber hecho la revisión, porque es un tema que a mí me ha apasionado, yo llego a la conclusión de que realmente no hay diferencia. Yo, por ejemplo, en mi práctica clínica, si llega un paciente, en un primer momento utilizo solución salina y si necesito una reanimación a largo plazo, ya miro la necesidad de utilizar otra solución.